Buenas noches, profesora. Soy la alumna María Alejandra Vázquez y hoy hablaré sobre la postura asumida en mi grupo. Nuestra postura es una crítica hacia la situación actual del Perú y su forma de gobierno democrático. Se mencionan varios problemas que enfrenta el país, como la falta de organización de calidad y la persistente corrupción de un sistema político. También señalamos que la democracia en el Perú está siendo fallida debido a la falta de respeto por las reglas del juego político por parte de los ciudadanos votantes. Además, en el ensayo abogamos por una mayor conciencia histórica para entender cómo estos factores del pasado han influido en los problemas actuales y cómo pueden implementar políticas más efectivas y sostenibles para superarlos. También se menciona la necesidad de tomar decisiones informadas al votar y asumir la responsabilidad por las elecciones realizadas. En lugar de recurrir a situaciones como el famoso no me representa, en este caso el Perú sigue enfrentando desafíos heredados de su pasado colonial y república. Dos de los problemas principales son la falta de acceso a una educación de calidad y la persistente corrupción. Es fundamental comprender la historia educativa y exigir una educación exclusiva y equitativa. También debemos combatir la corrupción siendo transparencia y responsabilidades del gobierno. Como ciudadanos, debemos tomar decisiones informadas y participar activamente en el proceso democrático para lograr un futuro mejor para todos los problemas peruanos que se abarcan en sí. Buenas noches, profesora Paola. Me presento, me llamo José Alberto Vivar Rojas y respondiendo a su siguiente controversia de cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de mi ensayo. Bueno, la UNESCO habla sobre los problemas principales, cuál es la falta de acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos, a pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas. Para mejorar el sistema educativo existen desafíos significativos como la brecha entre la educación urbana y rural. La baja calidad de la enseñanza y la insuficiencia de recursos adecuados. Se menciona que esta problemática refleja cambios y permanencias a lo largo de la historia, ya que han llevado a cabo diversas reformas educativas, pero la desigualdad en el acceso y calidad de la educación persiste, como también uno de los autores, llamado Diego López Marina, nos habla sobre la corrupción como una problemática que afecta negativamente al desarrollo económico, político y social que aborda el país. Nos menciona que desde ya décadas persiste la tendencia de abusar del poder político para desviar ilegalmente los fondos recaudados del pueblo peruano. La corrupción ha afectado negativamente al bienestar de la población y ha generado consecuencias adversas para la sociedad en conjunto, que requieren atenciones y soluciones urgentes en el Perú. La educación es fundamental para el desarrollo y progreso del país y es crucial cerrar la brecha entre la educación urbana y rural para generar más oportunidades equitativas para los ciudadanos. Asimismo, la lucha contra la corrupción es esencial para fomentar la transparencia que hay en el gobierno y asegurar el uso adecuado y ético de los recursos públicos. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Regina Tapia Huertas. A mí me ha tocado hablar en el ensayo que hemos hecho que respecta a los cambios que he visto en la actualidad en el Perú. El tema que hemos agarrado son los problemas actuales del Perú. Entonces, hemos agarrado el tema uno que es la educación. Yo creo que hemos avanzado un poco con lo que es la educación en años anteriores con respecto al Perú actualmente, ¿no? Sé que falta bastante como renovar colegios, inaugurar más colegios en áreas rurales, en áreas también poco concurridas, em, pero creo yo que vamos en buen camino, poquito a poquito. Claro que necesitamos más inversión, etcétera, ¿no? Porque supuestamente los alumnos son el futuro de este país, entonces un país con personas analfabetas en que nos deja, pues, ¿no? Supuestamente esos alumnos van a ser futuros abogados, ingenieros, etcétera. Entonces,
ponerle un poquito más presión, diría yo, en ese ámbito de la educación. También hemos hablado de lo que es la corrupción. Yo creo que nunca va a haber un país que no tenga corrupción. Es imposible porque siempre va a querer, supuestamente, ¿no? Entre comillas, una persona que quiera también su parte del pastel, se podría decir, ¿no? Entonces yo creo que no va a haber ningún país que no tenga corrupción. También en el otro ámbito, también diría yo que si pudiéramos poner un poco más de fuerza en las leyes, se podría decir, eliminar un poquito la corrupción, nada más. Respondiendo a la última pregunta, la corrupción es un tema que permanece en la actualidad. Podemos decir que es uno de los problemas más preocupantes para la población peruana, ya que la corrupción impide el crecimiento económico, además de que incrementa la pobreza y la desigualdad, porque se vulneran muchos derechos humanos. Por otro lado, un aspecto importante que alimenta la corrupción es la informalidad, que está ligado a ciertas actividades como el tráfico de drogas, la trata, la minería y la pesca ilegal, que se convierten en el motor de la corrupción. Vemos el caso de innumerables bandas criminales que protegen a los informales en los gobiernos locales, como también en los gobiernos regionales. Como último punto importante, la corrupción causa el ingreso de personal inadecuado al Estado a fin de obtener dinero o poder. De esta forma agrava el problema e imposibilita el cumplimiento de las debidas funciones. Continuando con la exposición, responderé la siguiente pregunta. ¿Qué permanencia se identifica sobre el tema desarrollado en el ensayo en la actualidad? Bueno, como lo mencionamos en el ensayo, tocamos dos puntos importantes, el sistema educativo y la corrupción. Por un lado, el sistema educativo está siendo en general un fracaso, tanto porque no se está dando la calidad. Vemos que profesores no quieren dar su examen para ver su nivel. Las agrupaciones prácticamente están siendo un sindicato, no para la mejora de todos, sino para su protección de ellos nada más. Y eso está perjudicando a la nación, lo vemos, porque un profesor sí o sí debe tener cada cierto periodo una evaluación para ver qué tanto se actualiza. Y en caso necesite capacitarse, debería salir siempre de su inversión y no que el Estado se lo dé todo. Por otro lado, la corrupción es el talón de Aquiles de todo país para el fracaso, ya que en los distintos aspectos como lo social, político y económico llegan a tener una anarquía total. El Perú mismo ha vivido esos capítulos, pero parece que como se deja en la reflexión final, la poca lectura hace que nosotros sigamos creyendo en esas ideas como nación, ya que el populismo es la táctica más fácil para recurrir a clases medias y pobres para la votación. Y como reflexión final, dejemos que se masifique la lectura, ya que con eso podemos contrastar muchas cosas y podemos cambiar nuestras opiniones. Y en lo político, en lo social, todo con la experiencia de vida va a ir cambiando. Así que no hay que sentirnos mal si en algún momento pensamos diferente o esto. Toda su madurez llega a su tiempo. Gracias.